Hermanos, nos ponemos de pie para recibir al Padre Manuel, quien en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, y lo hacemos cantando. Queridos hermanos, esta Eucaristía la vamos a ofrecer especialmente por todas las intenciones de las familias, especialmente de aquellos que han dejado sus intenciones para la misa de la radio y la televisión. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que la gracia y el amor de Dios, que es una familia en sí mismo, permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en el marco del tiempo de Navidad, hoy estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Dios en sí mismo no es una soledad, sino que es una familia. Así también instituyó a la familia de Nazaret para custodiar al niño de Belén. Vamos a pedirle ahora al Señor desde el corazón para que perdone y purifique nuestras intenciones y purifique también nuestros pecados. Te pedimos perdón porque no te descubrimos en el nacimiento de la vida nueva. Piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, piedad, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad, piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. piedad
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En este día de la octava de Navidad, cantemos con los ángeles la alegre noticia de nuestra salvación y entonamos el Gloria. Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que, imitando el hogar de Nazaret, unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Dios siempre tuvo en mente la bendición del ámbito familiar. Por eso le concedió un hijo a Abraham y a Sara, porque el Señor nunca se olvida de su promesa. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham. Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será el 6 de Damasco. Después añadió, tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra, no, ese no será tu heredero.
tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación y le dijo, ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara como lo había dicho y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmista siente la dicha de la presencia de Dios. Por eso a cada estrofa del Salmo respondemos cantando. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor nuestro Dios espera su alianza. Glóriense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. El Señor nuestro Dios espera su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor nuestro Dios es fiel a su alianza. La familia es el reflejo de la voluntad del Señor, que nos hace peregrinar y partir de una tierra rumbo a lo desconocido. Y esa meta es la felicidad de cada familia. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La presentación del niño Jesús es el inicio del cumplimiento de las profecías. Simeón y Ana reconocen en lo humilde de un niño la presencia de la salvación. Para recibir la noticia del Evangelio, nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo estamos celebrando el último día del año civil, que coincide también con la octava de la fiesta de la Navidad, día de la Sagrada Familia de Nazaret. Hablar de la familia significa de alguna manera hablar de la manifestación más clara del amor de Dios. En la primera lectura, por ejemplo, acabamos de escuchar cómo Dios le promete a Abraham, cuando le va a decir: no tengas miedo, Abraham, yo para vos voy a ser un escudo, un protector, y tu recompensa va a ser grande. Y ahí viene la promesa.
tu descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Es decir, todavía Abraham no entendía muy bien la promesa, él era ya anciano, su esposa Sara también ya anciana, y evidentemente tener un hijo a esa edad, ellos ya se estaban preparando para un buen morir, para poder encontrarse con Dios. Y acá también nosotros, como en toda promesa de Dios, caemos en la cuenta que para Él no hay nada imposible. Cuando en una oportunidad le preguntaron al Papa, ahora santo, en Puebla de Los Ángeles, a Juan Pablo II, ¿quién es Dios? Y el Papa tenía que dar una definición a los periodistas en aquel momento. Sin embargo, el Papa tomó lo que significa la experiencia del hogar. Les respondió a los periodistas: Dios no es una soledad, sino que Dios es una familia. Qué definición más clara, más certera. Sin embargo, caemos también en la cuenta que hoy en día en el mundo tenemos que hablar de distintos tipos de familia. Por ejemplo, la familia monoparental. A veces el niño no se cría con los padres, se cría con una tía, con un tío, con una abuela, con un abuelo, que les dan el calor de un hogar o una familia ensamblada. Ya hoy en día es muy raro ver una familia bien constituida, el papá, la mamá, matrimonios casados por iglesia. Es por eso que la gran preocupación que tuvo el Papa actual Francisco, convocando hace años un sínodo sobre la familia, porque a él mismo es como que le llamó la atención que a nivel mundial la familia va desapareciendo. Sin embargo, tenemos que volver a los primeros valores. Hoy el Salmo también nos dice: el Señor se acuerda eternamente de su alianza. El matrimonio es una alianza. Los anillos que se bendicen el día del matrimonio los llamamos también alianza matrimonial. Sin embargo, por ahí vemos algunos que o se olvidan del anillo o se hacen los olvidados para hacerse por ahí pasar por solteros. Y como que se desvirtúa el sacramento del matrimonio. Por eso, hoy en el Evangelio de San Lucas aparece nuevamente la Sagrada Familia de Nazaret. Una familia que estuvo como migrante porque había escapado hacia Egipto. Una familia que tuvo que conservar esa unidad familiar a pesar de estar lejos de Nazaret. Hoy el Evangelio nos ha narrado cuando María y José presentaron al niño Dios en el templo. Era una tradición que naciendo el primer hijo varón, el primogénito, se lo lleve al templo de Jerusalén para presentar y ofrecérselo al mismo Dios. Como cuando una mamá viene a la iglesia, cerca de haber nacido el hijo, y le dice: Señor, o a la Virgen, te ofrezco este niño, es para vos. Así también, de esa manera, como eran pobres, María, José, ofrecieron un par de pichones de paloma o de tórtolas, que eran lo que ofrecían las personas pobres en aquel momento. Sin embargo, Dios siempre tuvo en cuenta ese ofrecimiento, así como tuvo en cuenta la oración de Abraham, cuando le dijo: ya no te vas a llamar simplemente Abraham, sino a partir de ahora Abraham, que significa el padre de los pueblos. Y porque José desciende de aquel rey famoso David, que se tuvo que ir a inscribir en el censo también a Belén, ahora aparecen dos personas. Por un lado, Simeón, que le va a decir a la Virgen María:
este niño va a ser un signo de contradicción y una espada te va a atravesar el corazón. Ya estaba anticipando seguramente el momento de la entrega en la cruz y el dolor de María como madre. Pero también Ana, la profetisa que vivía permanentemente en el templo y pudo reconocer la presencia de la salvación en aquel niño. Por ahí estamos hablando de un Dios que no entendemos muy bien. ¿Cómo Dios se va a hacer niño y va a nacer pobre, siendo tan rico y tan grande? ¿Cómo va a nacer en una cueva de animales, pudiendo haber nacido en una casa más noble o en un palacio? ¿Cómo se va a manifestar primero a las personas que cuidaban las ovejas, el ganado, pudiendo manifestarse a los poderosos? Porque Dios sigue llamando la atención a partir de lo que significa lo que no vale, lo pobre, lo miserable, lo pequeño. Navidad es eso. Y la Sagrada Familia de Nazaret, que hemos ubicado como centro del pesebre, significa justamente eso. María que contempla a su Hijo, no solamente lo mira, sino que lo contempla. El Papa Juan Pablo II decía, la contemplación de los ojos de la Virgen María es la contemplación del mundo y de la Iglesia. Y José, el varón justo del trabajo, que cuida a su familia. Pidamos por nuestras familias. Pidamos para que los novios, en ese periodo tan hermoso de una preparación en camino hacia el matrimonio, sea con toda responsabilidad, no simplemente conocerse hoy y casarse mañana. Que los matrimonios sepan compartir la experiencia de la oración y sepan rezar con sus hijos. Que los hermanos aprendan a compartir con toda humildad y respeto lo que significa el honrar padre y madre. Que en familia podamos vivir la reconciliación en este tiempo de la Navidad. Y que contemplando a esa Sagrada Familia en el pesebre, sepamos también nosotros meternos en el pesebre de la vida de todos los días para volver a rescatar los valores de la familia. El Papa dice, el amor de la familia es sublime, el amor de la familia es bello. Que vivamos esta experiencia de fe y que le pidamos a Dios la bendición por todas nuestras familias. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Celebrando a la familia como regalo de Dios, celebrando y pidiendo por cada una de nuestras familias, especialmente por aquellas que están pasando por serias dificultades, pidamos ahora en estas intenciones por toda nuestra Iglesia. A cada intención respondemos, bendice a nuestras familias, Señor.
Bendice a nuestras familias, Señor. Por toda la Iglesia universal, para que contemple con fe el nacimiento del Hijo de Dios, que nació para rescatarnos del pecado. Oremos. Bendice a nuestras familias, Señor. Por todas las naciones del mundo, para que vivamos el espíritu de la Navidad con el compromiso de rezar los unos por los otros. Oremos. Bendice a nuestras familias, Señor. Para que en esta Navidad la presencia del niño de Belén se manifieste en obras de reconciliación entre todos nosotros, especialmente en nuestras familias. Oremos. Bendice a nuestras familias, Señor. Por nuestra comunidad parroquial, para que vivamos el espíritu de la Navidad, considerando que Jesús, el Hijo de Dios, está junto a nosotros. Oremos. Bendice a nuestras familias, Señor. Por el encuentro provincial y diocesano de pesebres, que se llevará a cabo el próximo 6 de enero del 2018, para que como comunidad colaboremos en este acontecimiento de alegría y de unidad. Oremos. Bendice a nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de nuestras familias, teniendo como modelo de fe a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La Navidad es una realidad, porque nosotros queremos hacer la vida en la mesa del altar. Por eso llevamos al altar el pan y el vino, como signo de la presencia del nacimiento de Jesús en este tiempo de la Navidad. Oren, queridos hermanos, para que este pan y este vino sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno,
por Cristo Señor nuestro. Por el misterio santo que hoy celebramos, el que era de naturaleza invisible, se hizo visible en nuestra naturaleza, y el que es engendrado desde toda la eternidad, comenzó a existir en el tiempo para asumir en sí mismo todo lo creado. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, 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 Señor Dios del universo. Santo, 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 Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús,
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, celebrando ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, Nuestra Señora de la Navidad, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia que peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco como obispo de Roma, a nuestro Padre Obispo Daniel, al orden episcopal, sacerdotes, diáconos religiosos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en este tiempo santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familia, a los vecinos, compañeros, amigos y conocidos que ya han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Elevemos ahora la oración que Cristo nos enseñó. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que nos libres de todos los males y nos concedas el don de la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Desde los lugares donde nos encontremos, la casa, el hogar, algún sanatorio, hospital, los lugares que estamos compartiendo esta misa por la radio y la televisión, también nos damos este gesto. Nos damos mutuamente la paz. Cordero de Dios que quitas pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas Este es Cristo Jesús, que ha nacido en una familia, en el hogar de Nazaret. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Belén significa casa de pan. Por eso Dios se hizo alimento de esperanza cristiana. Nos acercamos a recibir la presencia de Cristo, que nació ya en la iglesia y que ahora viene en la comunión. Acompañamos la comunión y lo hacemos cantando. Con mi burrito sabanero y anillo de bebé.
oración de comunión espiritual para los hermanos que no pudieron recibirla. Señor Jesús, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en la realidad de tu cuerpo y de tu sangre. Quisiera recibirte con la pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Oremos. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, queremos darles algunos avisitos muy importantes. Mañana, lunes, vamos a vivir el primer día del año civil 2018 y es también día de precepto, celebrando a Santa María, Madre de Dios. Por lo tanto, acá en esta catedral, la misa, la única misa que se va a celebrar va a ser a horas 20. Y vamos a meditar también el mensaje del Santo Padre por la Jornada Mundial por la Paz. Así que los invitamos para que compartamos esta noche domingo, como todos los domingos, a horas 20, la misa de acción de gracias, y mañana, lunes 1 de enero, la única misa a horas 20. También queremos comunicarles que el encuentro provincial y diocesano de Pesebres se va a llevar a cabo este sábado que viene, sábado 6 de enero, a las 3 de la tarde, a las 15 horas, ya el primer pesebre está pasando por la iglesia catedral, adorando al Niño Dios. Cada pesebre va a recibir un orden determinado de acuerdo al orden en que se inscriben. No se reservan turnos, sino de acuerdo al orden de llegada. En la legislatura de la provincia, en las escalinatas, allí va a haber un equipo, una comisión, anotando, registrando, dando el número de orden y el vale para el refrigerio, como todos los años. El circuito va a ser desde Avenida Martí Arena, allí van a estacionar los colectivos. La calle Gorriti se hacen inscribir en las escalinatas de la legislatura. Calle Belgrano, dando vuelta por la plaza hasta llegar a nuestra catedral. Adoran frente a la catedral un solo canto, una sola adoración, y pasan a los salones de nuestra catedral para recibir las golosinas y el refrigerio. Y también vamos a repartir el juguito fresco durante toda la tarde a todos los que nos visiten y vengan a ver las adoraciones. Recemos por los niños que todos los años, más de 12.000 niños, hasta 15.000 se juntan para poder adorar al niño Jesús en este tiempo de la Navidad. Pidamos a la Virgen que nos ayude y a San José, Sagrada Familia de Nazaret, para que bendigan a nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Esta bendición especialmente para nuestros hermanos enfermos, los que están privados de la libertad y los hermanos migrantes, los que han pedido por las intenciones que recemos en esta misa de la radio y la televisión. Dios Todopoderoso, que supera todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro entendimiento y vuestro corazón en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con alegría y esperanza, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Llegaron ya los reyes errantes, chorgapanes de avanzar, a los pendientes de separar. Ya los chichinitas del Macé, ya Melchor, don Baltasar. Para cantar, el niño Dios